Querida China, la resignación es una virtud, pero ella, como toda virtud, solo se adquiere a costa del sacrificio. He escrito mucho, he leído en público, me he batido con los que me han pretendido calumniar, pero todos esos escritos y discursos no pasan de un largo monólogo sin influencia alguna sobre el espíritu de los que pueden. Juana nace en Buenos Aires en 1819 y crece al calor de la cruenta guerra civil entre federales y unitarios. Gobiernos que se suceden, la lucha por el poder, los asesinatos políticos y el paulatino surgimiento del rosismo. Fue una niña precoz que leía historias a los 6 años y traducía del francés a los 13. Tuvo gran influencia sobre ella su padre, quien la introduce en las cuestiones políticas y literarias. Seguidor de las ideas rivadavianas, le permite a la niña participar de las reuniones que se realizan en su casa, compartiendo con ella lecturas y opiniones. La década del 30 inaugura el ascenso de Rosas al poder, con el apoyo popular y de los sectores terratenientes, pero los intelectuales y burgueses porteños se alistarán en las filas de la oposición. El gobierno de Rosas no era precisamente filantrópico, era más bien todo lo contrario. Ahora bien, esa no filantropía caracterizaba también a los adversarios. Quiero decir, era una dura guerra civil permanente, condicionando toda la política y todos los enfrentamientos políticos y militares prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. Rosas es el emergente, el representante de esos grandes intereses latifundistas. El ingeniero Manso es unitario y como tal, perseguido. En 1836 se instala definitivamente en Montevideo, a donde viajaba regularmente por su trabajo, dejando a su mujer y a sus hijas en Buenos Aires. En el caso de Manso, como en el caso de mucha otra gente que está vinculada a la oposición, a lo que políticamente implicaba este tipo de economía tradicional encarnada en Rosas, tuvieron que irse lógicamente a Montevideo. Pero a fines de la década del 30, Rosas no da tregua a sus enemigos. La casa de los Manso es vigilada. Las 3 mujeres deciden huir de Buenos Aires una oscura noche, burlando a sus custodios. Juana Manso en Montevideo participa de las polémicas estéticas y políticas de los emigrados, intelectuales pertenecientes al grupo de la llamada generación del 37. ¿Quiénes son los tipos más representativos? Los Alberdi, los Echeverría, etcétera. Pero los jefes de esa oposición a Rosas inicialmente son 2 figuras, en particular Florencio Varela, que es asesinado en el año 48 en Montevideo, y Valentín Alsina, que pasa a ser el jefe de todo ese grupo de emigrados que se radican en Montevideo. Digo, y hay que tener en cuenta además lo de Montevideo, porque permanentemente en toda la producción literaria de
de Juana Manso aparece Montevideo. Es decir, que la literatura narrativa del siglo XIX en la Argentina, de hecho, es una historia en dos ciudades, desde Amalia hasta los Misterios del Plata, no se llaman los Misterios de Buenos Aires. Es decir, que curiosamente Montevideo en esa época tenía una proximidad y una significación mucho mayor de la que tiene ahora para la política y la cultura y la literatura de Buenos Aires. La joven Juana entabla amistad con José Mármol y desarrolla una actividad literaria intensa que se inscribe dentro de los temas e ideales del romanticismo: la historia heroica, la pasión exaltada, el lirismo y las luchas patrióticas. Respecto de esos poemas que empieza a publicar, son muy mal recibidos por esta misma oposición que podríamos decir era a priori con las mujeres que escribían. Y Juana después va a seguir publicando poemas, también va a publicar dramas y va a publicar ensayos. Es una escritora que pasa prácticamente por todos los géneros discursivos, publica historia, publica novela, si bien ella prefiere reconocerse a sí misma como historiadora y como traductora. Tiene cierto pudor, quizá en parte condicionado por estas primeras recepciones tan malas de su obra, tiene cierto pudor para autodefinirse como escritora, pero sin ninguna duda lo es. En 1841 fundé, al fin, un Ateneo para niñas, teniendo en sí dos rasgos característicos y nuevos en la historia de nuestra enseñanza: una clase de párvulas con métodos míos y la separación de la enseñanza moral de la religiosa, puesto que así lo había declarado en el programa de la escuela. En este Ateneo de señoritas que funda en Montevideo, ella ya está bregando por la enseñanza laica, que le va a costar enormes polémicas a lo largo del tiempo. Además, la importancia fundamental de este colegio es que es el primero de estas características, el primer colegio para señoritas. La joven ve interrumpidas sus ocupaciones. La persecución que realiza Rosas a los opositores a través del gobernador de Uruguay, Oribe, determina que el padre de Juana deba suspender sus actividades en Montevideo y trasladarse con su familia a Río de Janeiro. En Brasil, Juana se enamora de un violinista, Francisco de la Noroña, con quien se casa, y juntos emprenden una gira musical por Estados Unidos, que es un rotundo fracaso. En Estados Unidos nace su primera hija, Eulalia. Juana conoce humillaciones, miserias y el maltrato de su marido. Huyendo de la miseria llegan a Cuba, donde los acompaña mejor suerte. Allí nace Herminia, la segunda hija del matrimonio. Al volver a Río continúa el éxito de Noroña. Juana se consolida como escritora. Escribe obras musicales para su marido, edita como folletín su novela y funda un periódico femenino, el Jornal das Señoras. Al volver a Brasil se queda sola porque en el momento de mayor apogeo de Noroña él la abandona. Juana tiene que enfrentar con las dos chicas ese momento que es bastante traumático para ella, sobre todo porque se superpone además a la muerte de su padre, a quien realmente amaba, y estamos en el momento post-caseros, es decir, ya ha caído Rosas. Ella decide volver a la Argentina y vuelve sola, con una hija de cada mano, a trabajar. Tras casi 15 años de exilio, a fines de 1853, Juana y sus dos hijas desembarcan en Buenos Aires. Tiene 34 años. Es una mujer separada, culta y liberal. En nada se acerca al modelo femenino de la época. Ni bien llega, se lanza a una empresa audaz. Funda con sus ahorros un periódico femenino,
el álbum de señoritas. Juana envía a las más encumbradas mujeres la solicitud de suscripción, entre ellas a Mariquita Sánchez de Mendeville, presidenta vitalicia de la Sociedad de Beneficencia. Entre notas de modas y comentarios sociales, expone su pensamiento sobre la educación y emancipación moral de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué ese largo martirio que empieza y acaba con la vida de la mujer? ¿Por qué se ahoga en su corazón desde los más tiernos años la conciencia de su individualismo, de su dignidad como ser que piensa y siente, repitiéndole: no te perteneces a ti misma, eres cosa y no mujer? ¿Por qué cerrarle las veredas de la ciencia, de las artes, de la industria y hasta las del trabajo, no dejándole otro pan que el de la miseria o el otro 1000 veces más horrible, de la infamia? Además, se pronuncia a favor de la tolerancia religiosa y la libertad de cultos, en clara adhesión al protestantismo. Estas declaraciones le granjean el encono de los sectores católicos, arrastrándola a una polémica dura con otros periódicos. Las opiniones de Juana eran inaceptables. Incluso en los sectores más progresistas, la voz de una mujer que anuncie tales ideas resulta impertinente. Al cabo de 8 números, el periódico deja de salir. Juana se ofrece para dar clases particulares, pide un lugar en las escuelas de mujeres como maestra. Publica una novela, La familia del comendador, primero como folletín, luego como libro, mas no atrae el reconocimiento esperado. Quebrada y sin esperanza de encontrar sustento, debe irse del país. Emigra a Río de Janeiro, esta vez por propio, aunque injusto, fracaso, pero arde en deseos de volver. En 1859 emprende otra vez viaje hacia Buenos Aires. Ella ha regresado con el anhelo de poner en práctica lo que ha aprendido en los libros y en la vida. Él necesita de alguien esclarecido que lo acompañe en su tarea civilizadora. Ella precisa, pobre y separada como es, ganar su dinero. Para educar al pueblo bien y barato, nada mejor que las mujeres, decía él. Educación pública, laica, gratuita, profesionalizar la enseñanza, ilustrar a las mujeres. Juana escuchaba sus ideas en boca de otro. Las coincidencias de propósitos los acercaron. Bartolomé Mitre era por entonces ministro de gobierno. Sarmiento ocupaba el puesto de jefe del departamento de escuelas. Este mal que le pese y le pesa no tiene injerencia en las escuelas de mujeres que dependen de la Sociedad de Beneficencia. Allí Juana tiene la entrada negada y en las escuelas de hombres, dependientes de la municipalidad, no enseñan las mujeres. Por lo tanto, Sarmiento convence a Mitre de crear la primera escuela mixta del país, la escuela número 1. Pone al frente de esta a Juana Manso. Desde este puesto comenzará Juana a poner en práctica sus ideas. Publica sus informes trimestrales en los Anales de la Educación Común, periódico fundado por Sarmiento, destinado a propagar las ideas liberales sobre educación en el Río de la Plata. En ese momento ella escribe un folleto que está en la Biblioteca Nacional que se llama Higiene y Vacaciones, es decir, postular que se bañaran, punto 1, ¿no? Que participaran del baño las mujeres. Esto ya te diría es insólito en ese momento, es decir, que son los primeros síntomas progresistas en esa coyuntura histórica que están cuestionando
todo lo que fueran las relaciones con el propio cuerpo, totalmente tradicionales. La ley suprema de la naturaleza es el placer. Nosotros mismos lo buscamos en todo lo que nos es grato, porque el placer nos es simpático y el dolor nos aleja de todo lo que nos es penoso. ¿Por qué entonces violentar esta ley en la educación de los niños, imponiéndoles tareas que los fastidian e irritan? Los cambios que ella está propulsando tienen que ver, por ejemplo, con la educación física. Quiere que se haga gimnasia en los colegios y en ese momento es una obscenidad. Así que solamente por esto ya es vituperada. Y sobre todo hay algo que es fascinante, que es esa búsqueda del placer incluida en el aula. Juana lo que quiere es que los chicos se diviertan, que aprendan contentos, quiere incorporar las nociones de juego en lugar de las repeticiones mecánicas de un texto o las copias mecánicas de una página a otra página a las que eran sometidos los chicos. Y esto también genera un rechazo terrible. Es muy escandaloso que los chicos, mientras están aprendiendo, se diviertan. La sociedad porteña se escandaliza. La burguesía y el clero le disparan dardos desde los periódicos, ridiculizando su imagen. En 1861 la crisis en San Juan agita el tablero político. Aberastain, seguidor de las ideas liberales de Buenos Aires y amigo de Sarmiento, depone al gobernador elegido por Urquiza y toma el poder. En San Juan sigue el enfrentamiento entre los pequeños grupos liberales que respondían a la política de Buenos Aires y los grupos provincianos que defendían o estaban vinculados, de hecho, a las industrias artesanales de ese lugar. Eso en todas las provincias. El gobierno federal no tarda en responder. En cruenta batalla vence a Aberastain y lo fusila. Esto determina que Buenos Aires rompa el pacto de amistad con Urquiza y envíe tropas a intervenir la provincia. Sarmiento se traslada a San Juan a dirigir la represión. Sarmiento no era ni un demonio ni un santo, era un burgués conquistador. Él va designado por Mitre como comisario político, de hecho, vinculado a las tropas de Paunero. En 1862 se convierte en gobernador de San Juan, renunciando a todos sus cargos. Comienza allí una larga relación epistolar con Juana. Ella lo mantendrá al tanto de los sucesos en Buenos Aires. Él será para ella un amigo, quizás el único, que la apoya y estimula. Se fue usted y el marasmo se apoderó de las escuelas. Hace año y medio que no sabemos lo que es un examen. Decía usted que los maestros de escuela éramos los oscuros obreros del porvenir. Y yo le digo que apenas somos unos autómatas relegados en los últimos círculos del purgatorio social. Los anales murieron de apoplejía. Los sucesos políticos ponen a Mitre en la presidencia. Desde allí llevará a cabo el proyecto liberal burgués, imponiéndolo en todo el territorio nacional. En ese momento, teniendo en cuenta las características tan agresivas y tan duras de Sarmiento, que culminan, como es notorio, con el asesinato de Chacho Peñalosa, la forma política o la pequeña estrategia política que adopta Mitre, teniendo en cuenta la vehemencia liquidadora de caudillos y montoneros que tiene Sarmiento, es designarlo ministro en los Estados Unidos. Se lo sacan de encima. Juana en Buenos Aires escribe el Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de clara orientación unitaria, y publica su drama épico, La Revolución de Mayo. Refunda los anales de la educación común. El 30 de agosto de 1865, los anales vuelven a salir. Es este periódico una publicación oficial, resistida por los sectores católicos y hasta por algunos liberales.
De hecho, el director de la escuela de Catedral al norte de Santa Olalla, junto a sus hijas, muy católicos ellos, editan una publicación en clara oposición a los anales. En la medida en que ella asume una perspectiva liberal, burguesa, que en esa circunstancia es progresista, se enfrenta con un sector que fundamentalmente también se especializa en la zona educacional, como son los curas. Lo que dicen los curas acá en esta novela es impresionante. Digo, el ademán anticlerical categórico que tiene, se burla de todo lo que sea eclesiástico, porque es la zona, digamos así, de especialistas, los curas de entonces, que se enfrentan a las reformas educacionales originadas en la ideología liberal burguesa. Desde Estados Unidos, Sarmiento le sugiere la tarea de crear bibliotecas populares. Poco hace que se ha inaugurado el Tren del Oeste. La lealtad inquebrantable de Juana hacia su amigo convierte sus ideas en acción. Viaja Juana por el territorio, fundando en Chivilcoy, pueblo amado por Sarmiento, la primera biblioteca popular, a la que dona todos sus libros. La primera biblioteca pública, que además va a dar ejemplo, la idea es que, nuevamente, como en Estados Unidos, estas bibliotecas proliferen, que la gente pueda acceder a ellas sin dificultades, sin tener que pagar, teniendo libros. Inclusive ella propone que se compren libros en inglés, aún sabiendo que todavía el pueblo no está educado para poder leer esos libros. Pero dice algo que es bellísimo. Bueno, si no se pueden leer, estos libros, uno que recomienda especialmente de arquitectura, es tan hermoso por sus imágenes que igual vale la pena que este libro esté en la biblioteca. Está apostando a futuro porque esa lectura va a poder hacerse en generaciones venideras y valorando, que era otra cosa que estaba subestimada en su momento y que también es innovadora como modelo de educación, valorando como contacto con la enseñanza no solo las palabras, sino también las imágenes, que no es una pequeña cosa, ¿no? Comienza también a dar conferencias y lecturas, así llamadas cuando expone a otro autor. Es la primera mujer que se dirige verbalmente al público desde un estrado para transmitir ideas políticas. Los pueblos y gobiernos de América Latina no consagran a la difusión de la enseñanza ni sus primeros cuidados, ni todos los recursos que la amplían y engrandecen en otros países. No hablan de construir escuelas y en cambio se gastan 70 u 80 mil pesos al mes en sostener el Colegio Nacional en beneficio de los vástagos de diputados y senadores. Hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Se quiere un país sumido en la ignorancia para dominarlo mejor. Juana va a definirse como, lo que podríamos decir sin eufemismos, una oradora. La primera vez que habla en público y que habla además delante de mujeres. Esto es importante porque no solo la oradora es una mujer, sino que las que estaban escuchando lo eran, y eso no era tan habitual, no asistían a este tipo de eventos. El destino de la mujer era el dominio de lo interior, del interior, ocuparse exclusivamente del interior. Del resto estaba prácticamente excluida. Quiero decir con esto, que una mujer en esos años subiera a una tribuna para dar conferencias era insólito. Digo, porque la tribuna suponía, por de pronto, espacios abiertos, un público que no tenía precisamente nada que ver con la zona de lo familiar y de lo doméstico, y el riesgo que esto implicaba era como sonaba, tiene que haber sonado como una especie de provocación. En 1865 Juana toma otra decisión que la alejará más aún de las tradicionales familias porteñas. Su amistad con el pastor Junor, en cuyo colegio inglés daba clases,
la acercan definitivamente a la fe anglicana, abjurando del catolicismo. La Iglesia lo que ha hecho es remachar nuestras cadenas por la dirección espiritual que nos coloca entre dos dueños. El de la conciencia es el confesor y el del cuerpo es el marido. Ni el mismo Dios ejerce predominio sobre las criaturas a quienes dio la razón y la libertad de conciencia. La sociedad porteña, de mayoría católica casi absoluta, la impugnará por completo, hostigándola de 1000 maneras posibles. Tal vez este sea el objetivo de Santa Olalla cuando le invita a dar una conferencia sobre la reforma luterana. ¿Sabéis cuál es la verdad? Que ya no es un misterio en el mundo intelectual, que entre el catolicismo y el cristianismo hay un abismo. Lo ocurrido no era para la mujer inteligente. ¿Sabe usted de otra argentina que haya escrito, hablado o publicado, trabajado por una idea útil, compuesto versos, redactado un diario? Una mujer pensadora es un escándalo, y usted ha escandalizado a toda la raza. Sufra, por tanto, con la pena tanta dicha. Esta carta revela cómo admiraba Sarmiento a Juana. La pondrá en contacto con Mary Peabody, la esposa de Horace Mann y continuadora de la tarea pedagógica de aquel. Mrs. Merriman, mis trabajos son, a la verdad, no tanto como bondadosamente usted los juzga, admirables, sino arduos y difíciles, porque estoy sola. No hay aquí la posibilidad de reunir amigos o prosélitos o asociación. No existe interés de especie alguna por la educación pública, y a eso se le reúne que la mujer no tiene entre nosotros personalidad intelectual sancionada por los códigos o las costumbres, ya que es en esta América como un niño, su influencia ninguna. La incorporación de las mujeres a tareas con finalidad económica era tema de libros a favor y en contra, que llegaban a estas costas y que despertaban todo tipo de comentarios en la prensa y en la comunidad en general. Sarmiento, al que poco le importaba el qué dirán, era objeto de caricaturas en los diarios de la época por querer incorporar mujeres al quehacer ciudadano. Pero con Juana se ensañaba. Las damas de la época renegaban de ella, considerándola emancipada y hasta demoníaca. Es posible pensar que Juana se sublevara ante la banalidad de estas mujeres. La coquetería, el recato, el segundo plano, no eran para ella. Era austera en el vestir y se sabe, osó cortarse el pelo usando una melena que se consideraba por entonces como una pose varonil. Su aspecto provocaba un rechazo que aumentaba su aislamiento. Entre sus pocos amigos se contaba una niña de 13 años, ex alumna suya. Querida China, sé siempre resignada, porque en este mundo hay mucho que sufrir, principalmente nosotras, las mujeres, destinadas por las bárbaras leyes que nos rigen a pasar de la potestad paterna al dominio marital y ser blanco de todas las injusticias y violencias. Juana sostenía en pleno siglo XIX las ideas emancipatorias que harían eclosión en el siglo venidero, cuando la mujer conquista el espacio público y se proyecta como sujeto político.
Este futuro le dará la razón, pero en su tiempo nadie escuchaba su prédica. Va a ser también fundamental su visión en torno al matrimonio civil. Cuando Nicasio Oroño en el 67, que es gobernador de Santa Fe, está propulsándolo porque quiere promulgar esa ley, recibe una oposición total y la polémica la están llevando a cabo todas voces masculinas. Pero irrumpe Juana en el medio de esta polémica y es más, se adjudica el rol de representante de las mujeres de América, ya no solamente de la Argentina. Convengamos, señor Frías, en que la Santa Iglesia Católica tiene entrañas de tigre desde que la religión ha sido un medio de dominio. Desde la prensa se escucha la reprobación de los católicos a quienes Juana enfurece. Estimada señora Manso, hace algún tiempo que inspiran temores las muestras de desorganización cerebral que tan gravemente afectan sus facultades intelectuales. Tome, señora, tome por Dios algunos calmantes. Como escritora pública, está siendo usted la plaga de los periodistas y el hazmerreír de todos. Señora, refresque su sangre y prepárese a presentarse serena en el palenque, porque yo soy el que le va a ajustar la horma de los zapatos. Mientras tanto, la saluda su mejor amigo, Enrique de Santaolalla. Juana, lejos de amedrentarse, continúa la polémica. Tenemos que secularizarlo todo, hasta volvernos Estado laico. Los cementerios para que los cadáveres no sean profanados. La enseñanza para que los niños no sean supersticiosos y estúpidos. El matrimonio porque debe darse a esta institución la misma expresión que a todo el mundo civilizado. Baje usted la voz en sus discursos y en sus escritos, a fin de que no llegue hasta aquí el sordo rumor de la displicente turba. Se transfieren 64 niños de su escuela para ambos sexos. Sin alumnos, se ve obligada a renunciar. Es contundente la queja eclesiástica. La presidencia de Mitre llega a su fin. La guerra con el Paraguay ciega vidas en el norte y le ha quitado prestigio a su partido. En Estados Unidos, Sarmiento está perfectamente al tanto que lo postulan como presidente. Juana Manso, junto a sus hijas, está entre los que trabajan en la campaña del sanjuanino. Dedica cada uno de sus artículos en la prensa a defender esta candidatura. En febrero de 1868 publica en El Nacional un programa completo de gobierno. A mediados de ese mismo año, Sarmiento asume la presidencia. Su labor de gobierno será ardua y dispar. Por un lado continuará la guerra con el Paraguay y someterá duramente a los caudillos del interior que se subleven contra el poder de Buenos Aires. Pero en cuanto a la tarea educacional, emprenderá obras de envergadura. Nombra como ministro de Educación a Nicolás Avellaneda. En 1869 se realiza un censo que arroja una población de casi 2 millones de habitantes, de los cuales el 70% son analfabetos. Sarmiento se ocupará realmente de combatir este analfabetismo. Juana es elegida vocal del Consejo de Instrucción Pública. Es la primera mujer que asume un cargo de tanta importancia. A bordo de un coche preparado para ella, inspecciona escuelas de campaña, dando conferencias destinadas a ilustrar a las maestras. En estas conferencias
está intentando nuevamente trasladar los métodos de Massachusetts, los métodos de Horace Mann, para enseñar a enseñar a quienes ya están enseñando. Esto es lo que no pueden tolerar las maestras. Ella habla de una falta de humildad de estas maestras, de una incapacidad de aceptar las innovaciones y de un gran resentimiento ante las propuestas de Juana Manso, tanto que empieza nuevamente para ella un periodo bastante turbio de calumnias, de difamaciones. En sus conferencias, Juana propone dividir los grupos de niños por edades y las materias a dictarse según el grado de complejidad. Se declara en contra de los castigos corporales. Es evidente que el auditorio no estaba preparado para semejantes cambios. ¿Acaso no era ideal la quietud del aula silenciosa, donde entretenían a la niñez haciendo inacabables copias de una página cualquiera de un libro? El hecho de incorporar el sistema gradual de aprendizaje significaba un gran paso que requería diversidad de aulas y maestros responsables y preparados para ilustrar cada grupo. Todo lo que Juana propone es aplicado en la educación en el siglo venidero, pero para sus contemporáneos eran sus cometidos excéntricos, y ella resultaba poco menos que demente. Desde el gobierno se impulsa la inmigración. Hombres y mujeres de diferentes nacionalidades y religiones se incorporan a la vida productiva del país. Es necesario, pues, que las escuelas sean laicas. Trae Sarmiento 65 maestras norteamericanas elegidas por la viuda de Mann para robustecer la enseñanza primaria. Imagínate qué delirio, qué delirio. Eran chicas que tenían 20 años, eran girls, encantadoras, hay fotografías. Fueron a dar a la provincia de La Rioja sobre el año 70, las maltrataban. Algunas se casaron, otras padecieron todo tipo de humillaciones, algunas se regresaron definitivamente a los Estados Unidos. Era muy agresivo el medio, sobre todo los medios provincianos, eran despiadados frente a todo lo que fuera a sonar a extranjería, a todo lo, ni te cuento, a lo que sonase a feminismo ni hablar. Juana es elegida directora de la primera escuela laica, la de graduadas número 1. Ella presiona y logra incorporar a Elizabeth Gorman, maestra bostoniana, en la escuela de niñas número 12, quien al cabo de un año, sin recibir un solo sueldo, se ve obligada a renunciar. En enero de 1871 se desata en Buenos Aires una epidemia de fiebre amarilla. El hacinamiento de los conventillos y la falta de agua potable agravaban la situación. Juana, como tantas familias porteñas, debe refugiarse en su casa de Belgrano para huir del contagio. En el caos que produce este flagelo, la municipalidad acata el reclamo de las maestras y se decreta que no tiene la señora Manso injerencia en las escuelas y que se suspenden por inoficiosas las conferencias que dictaba. Sarmiento no está en Buenos Aires para defenderla. Como la mayoría de las autoridades gubernamentales, se ha retirado al campo, huyendo de la peste. La epidemia deja como saldo más de 1000 muertes, el traslado de las familias acaudaladas a la zona norte de la ciudad y la necesidad de encarar tareas de saneamiento urbano. Poco a poco la actividad ciudadana se normaliza. La educadora traduce libros de pedagogía y escribe otros. Funda el primer jardín de infantes argentino con la colaboración de su hija Eulalia. Organiza las escuelas obligando a los docentes al uso de planillas y a realizar informes trimestrales sobre la labor que desarrollan.
Esta innovación aumenta el malestar que Juana provoca en docentes y autoridades. El mandato de Sarmiento, su único protector, llega a su fin. Una comisión inspecciona la escuela que dirige. Muchos padres sacan a sus hijas de la escuela. Finalmente, separan a Juana de su cargo y le quitan la dirección de los anales de la educación común. Juana está cansada, padece hidropesía, su cuerpo la traiciona. La han hecho abdicar de sus intentos. No se practican los postulados de la educación física. Los libros para leer siguen siendo insulsos y llenos de errores. Lo único que se acata son los recreos. Pasa la mayor parte del tiempo sola en su casa de Belgrano. De ese tiempo solo quedan las cartas que le escribe a su amiga, la niña de 13 años. Querida China, la resignación es una virtud, pero ella, como toda virtud, solo se adquiere a costa del sacrificio. También yo estoy resignada, pero nuestra súbita separación me ha producido una crisis moral que a mi edad puede determinar un cambio radical. Estoy triste, taciturna, callada, y tengo una indiferencia por todo, que solo cede a irritaciones de humor pasajero, pero que no son de mi carácter. La ausencia puede y suele consumar cambios inopinados y sin retorno. Conozco que en la época en que vivo soy, en mi país, un alma huérfana, una planta exótica que no se puede aclimatar.